el sistema mostrado en la figura vamos a encontrar la energía potencial en función de la altura y. Vamos a encontrar el punto para el cual la energía potencial se hace mínima y vamos a encontrar si este punto corresponde a un punto inestable. Para comenzar vamos a tomar este punto como y igual a 0 y vamos a tomar que y es positivo para arriba. Con esto, si planteamos la función de energía potencial, la función de y viene siendo la energía potencial para la masa m pequeña viene dada por menos mgy, ya que está por debajo del eje que indicamos como 0. La energía potencial para la masa grande viene dada por la distancia a la que está separada, que vamos a llamarla L, y esta distancia la vamos a llamar L'. De forma que la energía potencial para esta viene dada por menos, ya que está por debajo del eje 0, M mayúscula, G, L. Y para esta vendría siendo menos M, G, L'. Sacando factor común, nos queda menos mg L más L'. Para encontrar las longitudes L y L', tenemos en cuenta que la cuerda tiene una longitud total L. Entonces esa longitud total vendrá dada por la suma de sus partes, que vendrá siendo L, L' más esta parte y esta parte. Si nos fijamos, esa parte viene dada por la hipotenusa de ese triángulo. Entonces más 2 veces, porque son dos partes, de y al cuadrado más d al cuadrado. Entonces si reemplazamos esto en u, nos queda que menos mgy menos mg, L más L viene dado por L menos 2 y al cuadrado más d al cuadrado. Y esta viene siendo la energía potencial en función de y, con lo cual respondemos el ítem A. Como ya tenemos nuestra función potencial en términos de y, vamos a encontrar el valor de y para el cual u se hace mínimo. Entonces, para hacer u mínimo, tenemos que encontrar la derivada de u respecto a y e igualarla al 0. Entonces, la derivada de u, vamos a llamarla prima, va a ser igual a la derivada de mgy viene siendo menos mg, la derivada del primer término, que es L, si lo colocamos así, esta derivada es 0 ya que L pertenece a la longitud de la cuerda y esta se mantiene constante. Entonces su derivada es 0. Para el segundo término, entonces tenemos más 2mg y la derivada de una raíz viene dada entonces por, bajamos el exponente y multiplicamos por la derivada interna que viene siendo 2y. Simplificamos 2, con lo que u' nos queda que menos mg más 2mgy sobre y al cuadrado d al cuadrado. Como queremos hacer u mínima, igualamos a 0 y encontramos el valor de y. Entonces voy a pasar este término a la derecha con signo positivo y como vemos que g está acá y está acá, se elimina. Entonces nos queda 2m y igual a m. La raíz vamos a pasarla a multiplicar al lado de m. Y para eliminar el término de raíz, elevamos toda la ecuación al cuadrado, con lo que nos queda 4m al cuadrado y al cuadrado igual a m al cuadrado y al cuadrado más d al cuadrado. Agrupamos los términos de y a la izquierda, con lo que tenemos que y al cuadrado factor de m al cuadrado menos, ya que este término pasa a restar después de haber roto el paréntesis, y acá queda d al cuadrado, con lo que y
al cuadrado viene siendo m al cuadrado d al cuadrado sobre 4m cuadrado menos m cuadrado. Y sacando raíz a todos los términos, tenemos que este es el resultado con más o menos. Como esta ecuación se refiere a distancias, vamos a tomar el signo positivo. Dado que hemos encontrado el punto y a partir de igualar a 0 la derivada de u, este punto puede representar un mínimo para u o un máximo. Para verificar que u sea mínimo en el punto y, tendremos que encontrar la segunda derivada de u respecto a y evaluado en el punto de equilibrio, que es el que acabamos de encontrar, y verificar que esto es mayor a 0. Con esto además podemos indicar que el equilibrio es estable. Vamos ahora a encontrar la segunda derivada de u respecto a y. Entonces la derivada del primer término es 0 y la derivada del segundo vamos a tomarla como un producto. Entonces derivada del de arriba viene siendo 2mg sobre y al cuadrado más b al cuadrado más el de arriba sin derivar 2mg y por la derivada del de abajo, que vendría siendo, como el exponente es negativo porque lo subimos, vendría siendo menos 1/2 de y al cuadrado más d al cuadrado. Entonces menos 1/2 menos 1 menos 3/2 por la derivada interna que es 2y. Organizando, entonces esto queda 2mg y al cuadrado más d al cuadrado menos, este 2 se cancela, nos queda 2mg y al cuadrado sobre y al cuadrado más d al cuadrado a la 3/2, bajando. Ahora vamos a reemplazar el valor de y en esta segunda derivada. Entonces, escribirlo por este lado, 2mg sobre y al cuadrado, pero y al cuadrado viene siendo m cuadrado d al cuadrado sobre 4m cuadrado menos m cuadrado más d al cuadrado menos 2mg y al cuadrado, que viene siendo m cuadrado d al cuadrado sobre 4m cuadrado menos m cuadrado sobre y al cuadrado, que es m cuadrado d al cuadrado 4m cuadrado menos m cuadrado más d al cuadrado, todo esto a la 3/2. Podemos sacar factor común 2mg sobre m al cuadrado d al cuadrado 4m cuadrado menos m al cuadrado más d, factor de 1 menos, aquí quedaría m cuadrado d al cuadrado sobre 4m cuadrado menos m cuadrado sobre, como sale un exponente de un medio, nos queda 1 como exponente, entonces quedaría d al cuadrado sobre 4m cuadrado menos m cuadrado más d al cuadrado. Y cerramos paréntesis. Así que el problema se reduce a ver si este paréntesis es mayor a 0 o menor a 0. Entonces vamos a tomarlo por separado y resolver esta fracción grande. Entonces m cuadrado d al cuadrado sobre 4m cuadrado menos m al cuadrado sobre, si hago la suma de fracciones abajo, me queda que 4m cuadrado d al cuadrado sobre 4m cuadrado menos m cuadrado. Con lo cual este término y este término se cancelan y me queda m cuadrado d al cuadrado sobre 4m cuadrado d al cuadrado. Con lo que cancelando d me queda m cuadrado sobre 4m al cuadrado. Para que esta fracción sea menor a 1 debe cumplirse que 4m cuadrado sea mayor a m al cuadrado. De forma que 2m
tiene que ser mayor a m. Y esta es la condición que debe cumplir el sistema para que se encuentre en equilibrio, de tal forma que la segunda derivada nos dé mayor a 0 y con esto comprobar que en este punto y u tiene un mínimo y además que este equilibrio es estable. Y con esto hemos terminado el ejercicio utilizando la energía potencial de un sistema.